acatar lo que Dios pide. Pero en la clase de ahora, hermanos, vamos a ver cómo nosotros como cristianos marcamos la diferencia en el mundo secular, hermanos. Cómo nosotros entendemos realmente lo que Dios nos muestra en su palabra, hermanos. Si me acompañan para iniciar, hermanos, les voy a pedir que me acompañen allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 y 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16 al 18, hermanos. Dice la palabra de esta manera, hermanos. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En esta clase, hermanos, vamos a ir viendo cómo nosotros marcamos diferencia en la vida secular, hermanos. Y aquí nos dice la palabra de Dios, nos lo dice bien claro que tenemos que poner las cosas en las que no se ven, es donde tenemos que poner más importancia, hermanos, porque en las cosas que no se ven, dice la palabra de Dios que son temporales. Y al fin del día, hermanos, nosotros nos guiamos realmente por las cosas espirituales, hermanos. Vemos la importancia, hermanos, de lo que es la vida espiritual, la vida secular. Y vemos nosotros que en la vida secular, hermanos, es difícil. La vida secular nosotros tenemos que hacer las cosas muchas veces como el ir al trabajo, hermanos, como el salir un rato, no sé, a comer, salir a hacer las cosas cotidianas que tenemos que hacer. Pero vemos que las cosas seculares, hermanos, las cosas que no tienen importancia para Dios, y la definición de secular, hermanos, se refiere a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual o lo santo o lo divino. En otras palabras, hermanos, sencillas, es todo lo que se opone a las cosas de Dios. Por ejemplo, algo sencillo, podemos decir Dios es amor, y lo contrario de amor, ¿qué es, hermanos? Lo contrario de amor vemos que lo podemos ver que es el odio, lo podemos ver en nosotros. En eso nosotros podemos ver, hermanos, que es lo contrario de lo que Dios quiere. Por eso la palabra secular dice que es todo aquello todo aquello que es mundano por oposición a lo espiritual, lo santo o lo divino. Es importante, hermanos, que nosotros en, en nuestras vidas, hermanos, tenemos que tener bien presente lo que es lo secular, lo que es lo mundano y lo que es espiritual, hermanos. Y bueno, vemos nosotros que pues muchas veces nos gana lo, nos gana lo secular, hermanos. Muchas veces nosotros, desafortunadamente, lo podemos ver en nuestra vida, hermanos, y desafortunadamente muchas veces lo podemos ver también en la iglesia, hermanos. Vemos que no nos estamos rigiendo como lo pide Dios, y por eso es importante
que nosotros entendamos, hermanos, eh, eh, cómo mucha gente del mundo, hermanos, tiene talentos, tiene habilidades, hermanos. No sé, vemos nosotros en los talentos, vemos que hay mucho en lo que es la vida secular. Vemos, no sé, basquetbolistas, hermanos, que tienen un gran talento para hacerlo. Vemos en las habilidades, vemos a personas capaces de hacer ese tipo de esas cosas que muy rara vez la podemos hacer nosotros. Y bueno, hermanos, los dones, ¿verdad? Los dones, eso todos lo tenemos. A lo mejor solamente podemos tener un don, dos, tres, cuatro dones. Pero en la vida espiritual, hermanos, los dones tenemos que ponerlos al servicio de Dios, hermanos. Nos puede hacer muy fácil verlo allá afuera, en el mundo. Podemos verlo eh, muy fácil, ver una habilidad, una cualidad allá afuera. Pero, pero qué bonito es cuando se pone ese tipo de cualidades, habilidades, talentos, dones para la obra de Dios. Y lo hemos visto dentro de la iglesia, vemos hermanos que cantan muy bien, que tienen ese don, ese talento, esa habilidad de hacerlo, hermanos. Quizás Dios nos lo pone en la palabra, dice que cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, todos tenemos que estar aptos para todas las cosas que Dios nos pide. Pero al igual hay hermanos que tienen un talento, el talento que tienen es cantar, el talento que tienen es predicar, el talento que tienen es, es salir a predicar la palabra de Dios, a evangelizar. Y así, hermanos, pero todo ese tipo de talentos, habilidades, lo tenemos que tener bien presente, hermanos, en nuestra vida, que tiene que ser, lo tenemos que poner por obra en las obras de Dios, hermanos. Pero desafortunadamente, hermanos, lo, lo utilizan o lo utilizamos para las cosas que no son buenas, para las cosas que no son de provecho. Y ahí es a donde entra el problema de nosotros, el problema de aquella persona que no vemos su crecimiento, no vemos, vemos la capacidad que tiene, pero no vemos realmente el desempeño, no vemos realmente el empeño que le pone realmente a las cosas de Dios. Y ahí es a donde, si nos vamos a la parábola de los, de los dones, ¿verdad? De los talentos que en ese, que en ese, que en ese tiempo, ¿verdad? Que Dios le dejó un le fue dando un talento a uno, el otro a dos, el otro a tres. Y vemos ahí, hermanos, que cuando regresó Dios, vio que el primero, ¿qué fue lo que hizo? Fue y lo enterró. Vemos que el segundo, el tercero, el cuarto le dieron el doble de lo que les había dado. Y ahí vemos, hermanos, que ahí nosotros ver que cuando menos nosotros tenemos un talento, hermanos, podemos tener habilidades, cualidades, dones, hermanos, pero tenemos que ponerlos a la obra de Dios. De esa manera, del cristiano, la vida secular y espiritual, hermanos, tiene que resaltar lo espiritual para poder nosotros ver realmente lo que Dios, la forma en que Dios está trabajando en nosotros, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que muchas veces se utilizan este tipo de cosas, hermanos, para hacer cosas que no están bien. Muchas veces hay personas que tienen ese tipo de talentos
Vemos en personas a lo mejor que son buenas para, pues, para lo que es eh, para el trabajo, para sus trabajos, hermanos, y lo ocupan muchas veces para hacer cosas, hermanos, que no están bien. Un ejemplo muy así, hermanos, yo en la secundaria, hermanos, conocí a un compañero mío que él iba conmigo desde primero, segundo, tercero de secundaria y todavía parte en la preparatoria. Y, 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 y este compañero, hermanos, era siempre de excelencia. Él nunca sacaba un 9 hermanos, un 8. Él siempre sacaba 10 en todo, pero porque tenía habilidades, tenía un talento muy bueno, ¿verdad? Su mente retenía todo lo que recibía, lo retenía y lo podía escribir, lo podía analizar. Y, y después de los años, hermanos, ¿qué creen que lo vi? Y pues en mí pasaba, yo decía a este compañero, yo siento que va a ser una persona, no sé, muy próspera. Pero, ¿qué creen, hermanos? Lo vi y y lo vi trabajando, pero haciendo corrupción. Imagínense ustedes, hermanos, a pesar de que tienen ese talento, esa habilidad, lo ocupan para cosas que no están bien delante de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, por eso la palabra de Dios, y por eso nos tenemos que hacer esta pregunta, el por qué, hermanos. El por qué, el por qué pasa esto, el por qué teniendo ese talento, ese don, esas cualidades, hermanos, nos pasa esto. Les voy a pedir que ahí que me acompañen ahí en Romanos, y les voy a pedir a mi hermano Paco, si nos puede leer este, estos versículos ahí de Romanos capítulo 8 versículo 5 al 8 hermanos. Dice de esta manera, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, gracias hermano. Ahí está la respuesta de Dios, hermanos. Ahí está la respuesta en el cual nosotros, dice ahí el capítulo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y lo que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos nosotros, hermanos, que la vida espiritual del Hijo de Dios, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Y decimos por qué, porque precisamente, hermanos, a pesar de que tenemos, Dios nos da ese talento, ese don, nos da esas cualidades, a pesar de todo ello, hermanos, lo hacemos para nuestro beneficio de nosotros, nada más, hermanos. Y lo podemos ver en un ejemplo muy palpable, hermanos, eh, de los presidentes que hemos tenido, hermanos. Vemos que la mayoría de ellos han salido corruptos. Siempre es para el beneficio de ellos, no es para el beneficio del país, es para el beneficio de ellos. Pero ¿por qué hacen eso, hermanos? Porque dice la palabra de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí vemos nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre en nuestra mente, hacer siempre las cosas, ocuparnos de las cosas del Espíritu. Por eso es que la vida del cristiano, hermanos, aparentemente puede ser fácil, hermanos, pero no. La vida del cristiano es difícil, porque, ¿por qué, hermanos?
porque vivimos aquí en el mundo. La palabra de Dios dice que no vivimos aquí, que nosotros no pertenecemos aquí, pero estamos aquí, hermanos. Entonces, estamos aquí, entonces tenemos que hacer las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios nuevamente ahí, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, dice, es paz, es vida y paz. De esa forma, hermanos, vemos nosotros que la importancia de lo que nosotros tiene que ser primeramente, hermanos. Muchas veces, hermanos, por el trabajo, eh, otro tipo de actividades que hacemos, por otras cosas que a lo mejor ponemos prioridad, y es la vida secular, hermanos, la que nos jala a nosotros. Y ahí es donde tenemos que poner una balanza, hermanos, y poner realmente lo que nosotros tenemos que entender, lo que Dios nos dice, hermanos. Muchas veces nos ocupamos más en otras cosas que en las cosas de Dios. Y muchas veces ahí es donde empezamos a fallar, hermanos, donde desafortunadamente dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente, dice, viendo nomás a quién devorar, hermanos. Quiere un descuido pequeño de nosotros para que ahí pueda entrar él, para que él ahí pueda hacer de las suyas, hermanos. Y por eso es importante en estas clases, hermanos, en esta clase, en las clases que tenemos, la importancia es de reflexionar, la importancia de ver realmente lo que nos conviene a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hermanos. Y vemos, muchas veces podemos pensar nosotros y decimos, pero es que muchas veces veo que Dios no está conmigo. Muchas veces vemos que Dios, pues, no me hace caso. Y vemos que Dios es el que nos sostiene, hermanos. Dios es el que está con nosotros. Y lo vemos allí en Isaías 41:10. Si le damos lectura, hermanos, Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos dice, hermanos, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él siempre nos ayudará en todo momento, hermanos. Es importante que nosotros sepamos, hermanos, que no todo, la vida no siempre es color de rosa, hermanos. Siempre es importante saber que vamos a pasar por cosas buenas, cosas malas. Y yo no lo entendía así, hermanos, hasta que hemos estado estudiando en las predicaciones y ahorita en la clase. Yo no entendía el por qué. Yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero muchas veces, hermanos, pues es la voluntad de Dios. Y Dios nos pone esto importante en nuestras vidas, importante para nosotros. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y vemos nosotros, hermanos, que de esa manera hace un poquito de frío aquí, está lloviendo, hermanos. Igual, si se me va la señal, me conecto normal, por llamada normal, hermanos, para que no vaya a pasar otra cosa, hermanos. Igual vemos que de esa manera, hermanos, y muchas veces decimos, estamos solos o necesitamos ayuda, pero sabemos nosotros que contamos con la ayuda de Dios siempre, hermanos. Siempre nosotros contamos con la ayuda de Dios. Él siempre está con nosotros, hermanos. Él siempre está en las cosas que necesitamos. Y nos lo dice Salmos capítulo 28, versículo 7.
Si me acompañan ahí en Salmos, Salmos capítulo 28, versículo 7, dice la palabra de Dios: Jehová es mi fortaleza, es mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado porque se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Dice que Jehová es nuestra fortaleza, hermanos, es nuestro escudo. Y vemos nosotros que de esa forma, hermanos, nosotros contamos con la ayuda de Dios. Siempre, hermanos. Por eso es importante que en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, hermanos, siempre debemos de tener presentes que contamos con la ayuda de Dios siempre. Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos seguir adelante en todas las etapas de nuestra vida, hermanos, sean buenas o sean malas. Muchas veces decimos el por qué me pasa esto, como lo decía anteriormente, por qué a mí, por qué esto, por qué aquello. Y se me queda grabado un versículo de la palabra de Dios que nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nos pasa algo, hermanos, es para fortalecernos, es para ayudarnos, es porque Dios quiere así. Y de esa manera, hermanos, nosotros contamos con la ayuda de Dios en todo momento. Otra de las cosas, hermanos, importantes que tenemos que entender como hijos de Dios, como amigos que nos están visitando a través de este medio, hermanos. Tenemos que entender algo, hermanos, que el poder de Dios está en nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos lo dice. No es opinión del hermano o opinión mía, sino que la palabra de Dios es el que nos lo dice. Y ahí, si me acompañan allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, lo dice bien claro, dice, y me ha dicho, dice, bástate en mi gracia, porque mi poder porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice la palabra de Dios, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces dice, soy fuerte. El apóstol Pablo, hermanos, nos lo pone aquí y lo dice bien claro, hermanos. Muchas veces vemos y pensamos cuál es nuestra debilidad de nosotros, qué es lo que nos falla. Pero si vemos acabando el primer versículo, hermanos, dice para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestras debilidades, cuando Cristo vive en nosotros, hermanos, cuando Dios está en nosotros, esas debilidades, como lo dice el versículo 10, dice, entonces, al último dice, entonces, soy fuerte. Y vemos nosotros, hermanos, que de esa forma nosotros, el poder de Dios se manifiesta en nosotros a través de nuestras debilidades. Por eso es importante, hermanos, alejarnos de las cosas mundanas, de las cosas que no son buenas, de las cosas que nos apartan de Dios, hermanos. Otro ejemplo está ahí en Gálatas 6:14. Y dice nuevamente ahí, hermanos, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo que en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Fíjense lo que dice al principio, hermanos, pero lejos esté de mí gloriarme, dice. O sea que eso es lo último. Eso es lo último que puede pasar también por nosotros, hermanos. Y más abajo nos dice que tenemos que reflexionar, hermanos, realmente en la, en lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y vemos ahí, hermanos, que el gloriarse, vemos que esa palabra muchas veces lo vemos allá afuera, hermanos. Lo vemos allá afuera en la calle, con nuestros amigos, lo vemos con el vecino, hermanos, allá lo vemos y pues para ellos, como lo decíamos al principio, se puede hacer normal. Yo hago esto, yo tengo esto por mí, yo, yo, yo siempre hago esto, y el yo. Pero fíjese lo que pone el apóstol Pablo, hermanos. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es, eso sí es lo importante, hermanos. Eso sí es a donde tiene que entrar la reflexión de cada uno de nosotros en estas clases, hermanos, que, que nos pone Dios para que nosotros reflexionemos. Que todo lo demás, dice el apóstol Pablo, todo lo que tengo, dice, lo tengo por basura. Y así debe de ser nosotros, hermanos, todo lo que nosotros podamos tener, todo lo que podamos pensar, hermanos, tiene que ser secundario, hermanos. Pero lo primero es lo espiritual, hermanos, es lo que nos tiene que diferenciar nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Y como aquella persona de allá afuera, hermanos. Eso es esa es la manera en la que nosotros vamos a ver si es realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, hermanos, realmente ahí nos vamos a dar cuenta realmente si es que hacemos la voluntad de Dios a como, como Dios nos la pide. Y qué palabras tan, eh, tan humildes, hermanos, del apóstol Pablo que dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Igual más en la próxima clase, hermanos, vamos a ver un ejemplo tan grande dentro de la Biblia, hermanos, que lo que es realmente de lo que es la vida espiritual y la vida secular, hermanos. Eh, y otra de las cosas, hermanos, que podemos muchas veces decimos es que ¿qué podemos, qué puedo hacer? Eh, Siento como que nadie me escucha, no soy importante para nadie, hermanos, pero vemos que Dios, ¿sí? Podemos refugiarnos en Dios. Y para esto, hermanos, lo podemos contestar aquí en la palabra de Dios, hermanos. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16, 11, la palabra de Dios dice, buscar a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Aquí nos lo dice, hermanos, que nosotros, no hay, algo bien sencillo, dice que lo tenemos que buscar, pero entra una palabra que muchas veces, hermanos, nos falta. Muchas veces eh, no lo hacemos continuamente y es la oración. A través de ello, hermanos, nosotros podemos buscar a Dios, ¿verdad? Continuamente a través de la oración. Y a través de ello, hermanos, a través de ello nosotros nos podemos ir puliendo en las cosas espirituales. Y vemos nosotros, hermanos, que al igual podemos llevar un año, 6 meses, 5, 10, 15, 20 años, hermanos, en el cristianismo, pero depende de nosotros el querer avanzar hacia lo espiritual, hermanos, o quedarnos estancados en las cosas del mundo, hermanos. Por eso es importante lo que nos dice ahí en Primera de Juan 5, el versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, hermanas, y usted también vemos
nos hemos, nos hemos arrepentido, hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, hemos entendido aquella forma, como dice la palabra de Dios, aquella forma de doctrina en la cual nosotros nos estamos rigiendo, hermanos. Entendamos que todas las cosas, todo lo que está allá afuera, hermanos, está, dice la palabra de Dios, bajo el maligno. De esa forma, hermanos, nosotros nos podemos refugiar en Dios cuando nosotros tenemos una debilidad, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, cuando nosotros necesitamos una ayuda. El refugio, hermanos, está en Dios. No nos refugiemos en aquella persona, hermanos, que a lo mejor, no, o nos parece que nos puede dar un buen consejo. La palabra de Dios es clara, hermanos, y allí en Crónicas nos lo vuelve a decir. Buscar su rostro continuamente, dice la palabra de Dios. Muchas veces pedimos fuerzas, hermanos, y pedimos pues fortaleza, estamos cansados, muchas veces por los problemas que tenemos, por la economía que ahorita en estos tiempos está difícil, por la salud que también en este tiempo, hermanos, nos ha afectado a muchos de nosotros. Nos dice la palabra de Dios, allí en Filipenses capítulo 4, versículo 3. El versículo, hermanos, es muy corto, pero tiene una gran enseñanza, hermanos. Y dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si Dios nos pone esto, hermanos, es porque es real. Es porque sabe Dios las pruebas que puedan venir a cada uno de nosotros, hermanos. Las pruebas son diferentes a cada uno de nosotros. Pero grabémonos este versículo, hermanos, es Filipenses, nuevamente capítulo 4, versículo 3. Y a lo mejor muchos no lo sabemos de memoria. Pero reflexionemos en este versículo, hermanos. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir, hermano? Que pues nosotros, si Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos. Y vemos hasta abajo, dice que el mundo, el enemigo y el mundo, dice, están abajo. Como lo dice nuevamente ahí en primera de Juan, dice, y el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. De esa manera nosotros vemos que es importante nosotros saber que la fortaleza viene de Dios, hermanos. Que nuestra fortaleza siempre depende de Dios y no depende de nadie más, hermanos. Y es importante darnos cuenta, hermanos, en estas clases de este mes, que es la vida del cristiano secular y espiritual. Y vemos que, hermanos, lo secular es normal, hermanos, para toda aquella persona que no conoce de Dios. Para ellos no es normal. Pero para el Hijo de Dios no puede ser así, hermanos. Para el Hijo de Dios tiene que ser todo lo contrario, hermanos. Porque vemos a través de la meditación de la palabra de Dios en las clases que tenemos, hermanos, vemos que en este versículo vemos que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así es, hermanos. Por eso es importante ser espirituales, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Y una de las posturas que debemos asumir ante los valores de este mundo, hermanos. Es una advertencia, hermanos, que nos lo hace el apóstol Pablo a través de la escritura. Nos lo hace que no amemos al mundo, hermanos. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que
pues que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, hermanos, y nosotros, nos lo dice aquí en Santiago capítulo 4 versículo 4 hermanos, dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si nos vamos a un ejemplo sencillo, hermanos, vemos aquel joven rico que llegó y que dijo, que le dice a Dios, eh, dice: ¿qué más puedo hacer? Dice: para heredar la vida eterna. Dice: he hecho todo lo que me has dicho. Y dice: pues has hecho todo bien. Dice: pero una cosa te falta. Dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que él se dio la vuelta y se fue muy triste. Y vemos aquí, hermanos, que ese tipo de cosas aquí no lo dice Dios. Dice que si nosotros nos hacemos amistad del mundo, dice, somos enemistad contra Dios. Otro ejemplo ahí en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 15 al 16, dice la palabra de Dios: hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que en la vida secular de cada uno de nosotros es importante separar las cosas que para Dios es importante, que para nosotros tiene que ser también importante. Que primeramente es la vida espiritual, hermanos. La vida secular, como lo veíamos al principio, veíamos lo que significa la palabra secular: es todo aquello, lo opuesto, lo mundano, todo lo opuesto a lo santo, a a lo que Dios nos dice es todo lo opuesto, hermanos. Por eso Dios nos dice que no amemos al mundo. Sí, vivimos aquí, hermanos, sí estamos aquí, pero como dice la palabra de Dios, somos peregrinos, estamos de paso, estamos aquí, hermanos, con el simple hecho de ganarnos aquel galardón que Dios nos ha prometido. Pero muchas veces se nos olvida y queremos tener amistad con el mundo. Y vemos aquí que la palabra de Dios nos dice clara que la amistad del mundo, dice, es la enemistad contra Dios. Y muchas veces, hermanos, en la vida cotidiana, como ahorita, hermanos, estamos conectados a través de este medio, hermanos, gracias a Dios, la tecnología, la moda, hermanos, las opiniones la opinión que podamos nosotros tener de alguna otra persona. Este tipo de cosas, hermanos, son las que nos alejan de Dios. Y vemos allí en Éxodo, hermanos, Éxodo capítulo 23, versículo 2, dice la palabra de Dios: no guiarás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigo, inclinándote a lo más para hacer agravios. La palabra de Dios nos dice, hermano, bien claro, que no podemos guiarnos allá afuera con las personas que a lo mejor no son de provecho para nuestras vidas, para hacer el mal, para que nos separen, para que nos alejemos de la presencia de Dios, hermanos. Ahí en Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Aquí viene una palabra que es el entendimiento de nosotros. A través de las escrituras, hermanos, nosotros realmente checamos si las cosas que estamos haciendo no están bien, o realmente son para agradar a Dios. Y ahí nos damos cuenta si realmente, hermanos,
somos espirituales, estamos siendo espirituales o estamos siendo mundanos, hermanos. Y en el último, en el capítulo de hasta abajo de Colosenses, hermanos, ahí en el capítulo 2, el versículo 8, nos dice una recomendación, dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Dice, mirad que nadie nos engañe, hermanos. Sí. Y vemos que muchas veces en nuestra zona, hermanos, en donde nosotros trabajamos, en donde nosotros nos desempeñamos, muchas veces ahí, hermanos, ponemos oído para aquella persona que nos dice algo, que a través de su opinión, a través, hermanos, de esa persona, nosotros nos vamos alejando, hermanos, de las cosas espirituales. Y sí suele suceder, hermanos, que nos gana más de las cosas del mundo. Y ahí es a donde entramos nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Tenemos que ver que realmente qué es lo importante para nosotros y lo que no es importante, hermanos. Por eso es importante no participar en las cosas del mundo, hermanos. Y la palabra de Dios nos lo dice ahí en Salmos 119, capítulo y versículo 37, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, que no vean las cosas, hermanos, que no tienen sentidos para el hijo de Dios, hermanos. Y si realmente nosotros somos espirituales, hermanos, vemos aquí en Isaías capítulo 33, del 15 al 16, dice, el que camina en justicia habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que se sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habita, dice la palabra de Dios, en las alturas. Y ahí nos damos cuenta nosotros, hermanos, que cuando nosotros nos alejamos de todo esto, la palabra de Dios nos dice, Él dice que nosotros habitamos en las alturas, hermanos. En otras palabras, nos estamos ganando ese galardón, hermanos, que Dios nos promete. Nos estamos ganando, hermanos, ese lugar esa morada con Dios que Dios nos está, que Dios nos tiene preparados para aquel hijo que está haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Si me acompañan, hermanos, allí en segunda carta de Pedro y creo que ahí le vamos a parar, hermanos. Vamos a pararle ahí para que la próxima clase, hermanos, sigamos con este tema y terminemos con lo que tenemos pactado, hermanos, con lo que tenemos ahorita en lo que es el cristiano, hermanos, de la vida secular y espiritual. Dice segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Dice que la palabra de Dios que nos tenemos que guardar, hermanos. Tenemos que estar fuera, hermanos, de las cosas que no están de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos ser espirituales, hermanos, tenemos que andar en las cosas del espíritu, hermanos. Si nosotros andamos en las cosas del mundo, en las cosas cotidianas, en las cosas que no tienen valor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que eso no tiene ningún beneficio.
Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos caminar como dice la palabra de Dios, conforme Dios lo pide, hermanos. Le vamos a dejar ahí, hermanos, y le voy a pedir ahí a nuestros hermanos que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hermanos, alguna duda, o quieren anexar algo, hermanos, para esta clase, hermanos, adelante, hermanos. Terminamos con esta clase y primero Dios, si Dios nos presta la vida, hermanos, vamos a seguir con esta clase el próximo miércoles, hermanos. Adelante.